Ocurrió en el año 87, según me cuenta mi abuela. En ese entonces trabajaba en un hotel de las montañas. No era un lugar de lujo, nada que ver con Aspen ni con esos hoteles de postal donde se hospedan los ricos. Este hotel estaba en Colorado, en un pueblo frío con una historia minera, perdido entre montañas y al que solo iba la gente de clase media, mochileros o familias que no podían pagar otra cosa. La operación fuerte del hotel era en invierno, cuando todo se cubría de nieve y se abrían las pistas de esquí más accesibles. El resto del año el lugar quedaba medio muerto. Calles vacías, negocios cerrados, turnos recortados. Aquel pueblo solo tenía vida cuando la nieve llegaba. ¿Cómo llegó mi abuela allá? A los 22 años se fue de aquí a Estados Unidos, a California. Trabajó en un almacén doblando ropa, cargando cajas. Ahí conoció a un tipo que la enamoró. El hombre tenía conocidos en Colorado, en las montañas. Le dijo que allá pagaban mejor. Poco después, ese hombre murió. Un accidente en la carretera. Nunca le explicaron bien, solo le avisaron. Dejó de ir a trabajar unos días para estar de luto. El tipo no le dejó nada, pero en el hotel se compadecieron de ella y le ofrecieron un cuarto en el hotel y un trabajo fijo. Lo aceptó. A partir de ahí, el hotel fue su casa por muchos años. Mi abuela siempre nos decía que era muy común que la gente desapareciera en la montaña. En el hotel tenían un registro no oficial, pero real, de los huéspedes que se perdieron en la nieve. No eran muchos al año, pero lo suficientes para que ya no se sorprendiera a nadie. Personas que salían a caminar, a esquiar, a explorar, y que no volvían nunca. No era responsabilidad del hotel, ni del personal, ni de nadie. Todas fueron decisiones personales. Gente que no obedecía las reglas, que se iba más lejos de lo indicado, que se metía a zonas cerradas o que decidía salir a pasear a pesar de que se les advertía que venía una tormenta. Siempre era un relajo. Se activaban búsquedas, se ponían a todos los empleados a recorrer caminos y a gritar nombres. Se perdía tiempo, se paraban servicios y al final nada. Nunca se encontraba a nadie, ni huellas, ni ropa, ni restos. Era como si la montaña se los comiera. Uno pensaría que cuando la nieve se derritiera al final de la temporada, los cuerpos aparecerían, pero eso nunca pasaba. La nieve se iba y el terreno quedaba limpio, como si lo que se los llevó no pensara devolverlo. Mi abuela dice que una noche pasó algo muy extraño allá arriba. Estaban preparándose para la apertura de la temporada. Faltaban 2 días para recibir a los primeros huéspedes. Todo estaba casi listo, las habitaciones limpias, los cocineros contratados, las pistas marcadas, los mapas de seguridad impresos. Solo faltaba la nieve. Y entonces cayó una nevada, pero como no se esperaba. Se vino una tormenta invernal tremenda. Se adelantó 2 días antes de lo previsto. Debo enfatizar en que no fue una nevada cualquiera. Fue muy fuerte. El viento soplaba como si quisiera arrancar el techo. Las ventanas vibraban, las ramas golpeaban contra las paredes. Durante horas pensaron que alguna parte del hotel se iba a venir abajo.
Pero lo peor no fue la nieve, fue algo que salió de ella. Entre todo ese aire helado y la cortina blanca que no dejaba ver a más de 2 metros, apareció una persona, una figura sola caminando hacia el hotel. Tenía la ropa pegada al cuerpo, completamente mojada y el rostro pálido. Casi no podía hablar del frío. Pidió asilo, dijo que venía de la montaña. Cuando le preguntaron de dónde exactamente, se quedó callado un momento. Luego dijo que era huésped del hotel. Nadie le creyó, pero uno de los encargados fue a revisar el archivo viejo. Polvo, papeles amarillentos, registros de estancias antiguas. Hubiera sido más fácil encontrarlo en la lista de desaparecidos, pero sí, ahí estaba su nombre. Lo buscaron bien en el registro, había sido huésped, pero como de hace 12 años. Les dijo a los empleados que había estado allá arriba en las montañas todo ese tiempo, en un lugar donde jamás fueron a buscar. Uno de ellos, un recepcionista joven, le preguntó cómo había llegado hasta ahí, qué comía, cómo sobrevivió. El hombre no quiso decir nada, solo se le aguaron los ojos, bajó la cabeza y se puso a llorar. Mi abuela siempre hace una pausa ahí cuando cuenta esto, porque dice que esa fue la parte que más la perturbó. No el hecho de que viniera de la nieve, ni que dijera que llevaba más de una década perdido. Lo raro fue eso, que llorara sin poder explicar cómo seguía vivo, porque no tenía sentido. No había marcas en su cuerpo, no estaba sucio, no parecía desnutrido, pero seguía helado, frío como si acabara de salir de un congelador. Mi abuela jura que no se calentaba con nada, que lo envolvieron en mantas, que le pusieron una taza caliente en las manos, que lo acercaron a la estufa del comedor y nada. Seguía igual. Es más, dice ella, irradiaba frío o no sé qué cosa rara, pero la calefacción del área donde se sentó dejó de funcionar esa misma noche. Iba a ser una noche difícil por la tormenta, pero ahora parecía peor. Encerrados en medio de la nieve, con alguien que no parecía del todo vivo. De repente, en un momento en que todos guardaban silencio, el tipo habló. Su voz sonaba ronca como si viniera de otro lugar, no de su garganta. Los otros, dijo sin mirar a nadie, los otros también quieren bajar, pero necesitan que los inviten, que los manden llamar. Le pidió a uno de los empleados que fuera por la lista de personas desaparecidas. Les dijo que prepararan una mesa con el número exacto de platos y el número exacto de asientos, uno por cada nombre de esa lista. ¿Te estás preguntando si lo hicieron? Sí, lo hicieron, porque ese sujeto, el que llegó con la tormenta, les preguntó a todos si eran cristianos. El gerente dijo que sí, la dueña también. No tanto por fe, pero más porque el hombre les dijo que esa temporada iba a estar difícil, y eso ya lo sabían, no era un secreto. A diferencia de otros años, las reservaciones no estaban agotadas. Había demasiados huecos en el calendario. Era como si la nieve hubiera llegado para nadie. Pusieron la mesa, sirvieron pan, sirvieron vino, nada más. ¿Te lo digo o ya te lo estás imaginando?
La mesa que sirvieron era la de la última cena. Esperaron y esperaron y esperaron con miedo porque según la teoría, 12 muertos bajarían de la montaña. Solo que cuando dieron las 12 de la noche, nada ocurrió. Por la madrugada la tormenta se acabó y el hombre se fue. Así como llegó, desapareció sin dejar rastro. Para suerte de todos, esa fue una buena temporada, extrañamente buena. Durante esos meses, mi abuela y los demás se reían a espaldas de la dueña y del gerente. Los muy ridículos decían, esperando toda la noche a que los muertos bajaran a tener la última cena. Mi abuela se tuvo que tragar sus palabras porque una semana después de Pascua, cuando ya se había ido la nieve, aparecieron los 12 cuerpos. A espaldas del hotel, 12 personas acomodadas en el mismo orden en el que los habían sentado simbólicamente aquella noche de tormenta. La última cena. Dice mi abuela que había muchas opciones, muchas cosas que se pudieron haber hecho con los cuerpos, pero la dueña pidió que guardaran a esas personas en la cámara frigorífica del hotel. Lo decidió junto con el gerente. Dijo que no iba a ser capaz de explicar cómo aparecieron todos juntos, intactos y dentro de su propiedad. 12 personas desaparecidas hace tantos años. A mi abuela la deportaron hace casi 1 año y medio. Vivió unos meses con nosotros y nos contó todo esto. Dice que es verdad que los cuerpos han de seguir ahí, adentro de esa cámara de frío. El hotel cerró en 2003. Aún existe, pero está abandonado. Los caminos que llevan hasta él están destruidos. Las únicas 12 personas que siguen ahí aún esperan a que sirvan el pan y el vino. Te voy a contar una historia de algo que le pasó al personal de una escuela en donde trabajé. Prefiero no mencionar sus nombres o el de la institución porque tampoco quiero ir a preguntar si tengo permiso para contar esto. Es una escuela privada para empezar, de esas en donde el dinero no es un obstáculo. Hay personal para todo, quien planea, quien organiza, quien ejecuta. Ese año hubo una feria de emprendedores que organizaron para los alumnos de quinto de prepa. Los muchachos tenían que crear una especie de empresa y echarla a andar durante un fin de semana. El caso es que recaudaron bastante, suficiente como para premiarse con un viaje. Técnicamente era una excursión, pero siendo honestos, fue más una vacación que terminó coincidiendo con Semana Santa. Rentaron camiones y una quinta en Tepoztlán, ese pueblo que en esas fechas se convierte en un vórtice extraño entre la devoción, el turismo y algo más. Viajaron con ellos varios adultos, organizadores, los profesores y gente contratada para ayudar. Lo que realmente importa de esta historia ocurrió con las 3 titulares de los grupos principales, vamos a llamarlas así, Diana, Lorena e Irma.
El segundo día del viaje hubo una caminata al Teposteco. Los alumnos fueron, ellas no, se quedaron a organizar cosas, la cena por ejemplo. Los muchachos y quienes los acompañaron regresaron cansados y se fueron a dormir relativamente temprano. Fue entonces que las profesoras por fin tuvieron un momento para ellas solas. Fueron a sentarse frente a la fogata. Llevaban sus termos con café, algo de fruta y una bolsa con botanas. Pero al llegar a las bancas encontraron una mesa servida. Panes acomodados con cuidado sobre una charola de madera, una botella de vino tinto abierta y 3 copas. Lo atribuyeron al hotel, aunque en todo el fin de semana no habían visto a nadie más que al personal de limpieza y al encargado de mantenimiento. El pan olía a anís y a clavo. El vino estaba tibio, como si alguien lo hubiese dejado al aire solo unos minutos antes. Las 3 se sentaron ante la fogata. Comieron y bebieron las 3 del banquete y empezaron a charlar. La noche era fresca y silenciosa. Solo se oía el crepitar de la leña y el canto lejano de los insectos. La botella bajó más rápido de lo que esperaban, aunque ninguna planeaba emborracharse. Estaban a cargo de adolescentes, al fin y al cabo. No obstante, la conversación se tornó profunda, casi confesional, como si la noche les hubiese abierto una puerta invisible y ya no se sintieran maestras, ni encargadas, ni responsables de nadie. El aire comenzó a sentirse raro, las palabras se tornaron difíciles de hilar. Primero fue Diana la que bajó la mirada, como si algo en el suelo se moviera. Luego Lorena empezó a respirar con dificultad. Irma, la última, se llevó la mano al estómago y murmuró: «Esto no está bien». No era una borrachera, sabían que estaban intoxicadas, pero no podían decir con qué. Miraron el pan. Aquella cosa que no habían traído ellas. Ese pan tenía algo en la textura, un amargor oculto detrás del dulce. «Esto es como esos brownies que te hacen reír», dijo una con voz entrecortada. «Pero no me estoy riendo nada». Y era verdad, a pesar de que habían consumido algo que contenía droga. No se estaban divirtiendo, no estaban teniendo visiones lindas ni eufóricas. Lorena cerró los ojos, les dijo que se concentraran en la respiración, que si podían controlar el aire, podían controlar el miedo, que no era real. Lo de la respiración funcionó. Las 3 se empezaron a carcajear. Una risa involuntaria, profunda, casi infantil. No era que algo les hiciera gracia, simplemente no podían evitarlo. Aquella droga tenía efectos conocidos, podía inducir paranoia, ansiedad, alegría, pero no alucinaciones. Mucho menos visiones compartidas. Fue Diana quien alzó la cabeza primero, como si algo hubiera llamado su atención. Al instante también la alzaron Lorena e Irma. Las 3 fijaron la vista en el extremo del patio. La quinta estaba construida al pie del cerro, y ahí, justo donde el pasto se perdía entre la maleza y la roca, el suelo se abría. No era exactamente una cueva, más bien un hueco, una herida húmeda entre la tierra y el monte. Se veía como algo que parecía haber estado ahí desde siempre, pero que ninguna de ellas recordaba haber visto.
De pronto se encendió una luz al interior, una sola, un foco de luz blanca. Las tres lo vieron al mismo tiempo y se levantaron. Sonreían con sus rostros relajados. La repentina visión las atrapó en el perfecto estado de ánimo. «¿Qué es eso?», preguntó Irma sin esperar respuesta. En toda su estancia no lo habían visto. Una de ellas, Irma, la más impulsiva, dijo que quería acercarse, que si ya estaban ahí, al menos valía la pena ver qué era esa luz. Las otras dos no supieron si detenerla o seguirla, pero antes de tomar una decisión, ella ya había avanzado, decidida, con paso firme, como si conociera el camino. Les pidió que la acompañaran, que no la dejaran sola. Así que fueron, primero ella y luego las otras, tropezando entre raíces y piedras, intentando no quedarse atrás. Sin pensarlo, Irma cruzó el umbral de la caverna. No dudó, se desvaneció dentro de la abertura. Las otras se detuvieron al borde. Había algo en ese lugar, algo que les decía que no era seguro, que no era natural. De repente sucedió. Una piedra enorme que no habían visto se deslizó lentamente desde la derecha, sellando la entrada. Con un golpe sordo, la oscuridad volvió a reinar. El pánico fue inmediato. Diana y Lorena corrieron hacia la roca, palparon sus bordes, intentaron empujarla. Buscaron una grieta, un punto para hacer palanca, un hueco. Nada. La piedra era sólida y gruesa. De adentro salían gritos, la voz de Irma, pero amortiguada, como si se escuchara desde el fondo de un pozo. No era una alucinación colectiva, pensaron, ¿o sí? ¿Cómo había entrado tan fácil? ¿Por qué ahora no podían abrir? ¿Qué tanto de todo esto era real y qué tanto estaba deformado por la sustancia que consumieron? No había respuestas. Entonces escucharon un ruido detrás de ellas. Algo crujió, un murmullo, algo como pasos sobre grava. Se giraron lentamente, temblando. Desde el patio, de vuelta hacia la quinta, alzaron la vista hacia el edificio principal. En la azotea, al borde del techo, estaba una alumna. Una de las suyas, quietecita, de pie, como si nada. Estaba demasiado cerca del borde. Las dos maestras se helaron, se miraron entre sí, querían gritarle, llamarla, pedir ayuda, algo, pero las palabras se atoraban en sus gargantas. La lengua reseca, la voz apagada. Todo dentro de ellas gritaba que actuaran, pero sus cuerpos no respondían. Se acercaron corriendo en lo que sus piernas les permitían. Fue justo que llegaron ante sus pies que la alumna dio un paso al frente. La vieron caer, o eso creyeron. La vieron flotar por un instante como si el viento la hubiera sostenido. Luego la caída, pero no hubo impacto, no hubo gritos, no hubo cuerpo. Se cubrieron los ojos, se encogieron y al abrirlos, la alumna estaba ahí, de pie frente a ellas, iluminada por la misma luna, serena, como si nada hubiera pasado. La chica tenía en las manos una canasta, en ella coronas de flores. No sabían si reír o llorar, no sabían qué estaban presenciando.
Ella les pidió con voz suave pero con una autoridad inexplicable que hicieran una reverencia, que inclinaran la cabeza. Lo hicieron, pero no por obediencia, sino por miedo a que las descubrieran que se habían excedido con el pan especial. La chica colocó la primera corona y luego la otra. Sintieron el peso de las coronas en la frente, luego el tallo de alguna espina o dos clavándoseles en la piel. Era un dolor punzante, real, físico, como decenas de agujas. Se quitaron las coronas de inmediato. Ya no eran flores, o quizá nunca lo fueron. Eran espinas, espinas secas, puntiagudas, trenzadas con la precisión de la corona de Jesús. Sintieron la frente tibia, húmeda. Se tocaron con los dedos temblorosos y vieron sangre, pero no supieron qué hacer con eso. De pronto aparecieron los gritos, venían desde la dirección de la cueva. No era llanto, no era miedo, era desesperación pura. Salieron corriendo como pudieron de regreso al sendero. Irma venía bajando de entre la maleza, avanzaba como si no reconociera el terreno, tropezando, tambaleante, con la ropa desgarrada y la mirada perdida. Gritaba sin decir nada. Corrieron a ella para intentar calmarla, pero no por ayudarla, sino porque si alguien más se despertaba y las veía así, en ese estado, con una de ellas visiblemente alterada y las otras dos con el rostro escurrido de sangre, no habría forma de explicar nada. Irma seguía gritando. Parecía que escondía algo entre sus manos y se fue directo a su recámara. Cerró la puerta con fuerza. Cuando le pidieron que las dejara entrar, no respondió. Tocaron una vez, dos veces, pero ella no abrió. Decidieron dejarla, no querían hacer más ruido, no querían que nadie más supiera. Volvieron a la fogata, pero ya no había nada que decir. El fuego seguía encendido. Se quedaron calladas unos 30 minutos, tal vez más. La droga comenzaba a ceder, pero el cuerpo seguía en estado de alerta, con el corazón golpeando por dentro. Finalmente se fueron a dormir, se pusieron de acuerdo, hablarían al día siguiente. Todo era muy confuso, era mejor descansar. Sin embargo, el descanso no sirvió de nada. A la mañana siguiente, Diana y Lorena despertaron con las frentes pegajosas. Al mirarse en el espejo del baño, vieron rastros de sangre seca, gotas que habían bajado por entre las cejas hasta la nariz. Se revisaron, tenían marcas, como si les hubieran picado la piel con una espina larga, y no una vez, sino muchas alrededor de toda la cabeza. Salieron al patio casi al mismo tiempo. Allá en el fondo, donde la tierra se encontraba con la montaña, vieron a Irma. Estaba parada frente a lo que la noche anterior fue la entrada de la caverna, solo que ya no había entrada. Era solo un paredón de roca irregular cubierta de musgo, como si nunca hubiese tenido hueco alguno, como si todo hubiera sido imaginado, pero no lo fue. Irma las escuchó acercarse. Tenía heridas también en el torso, pero lo más impresionante fueron las manos. Envolvía a ambas con trapos manchados.
Les dijo que tenía que contarles algo la noche anterior dentro de la caverna. Si es que eso era una caverna, se encontró con alguien, una figura sentada en una silla, al fondo, inmóvil. No le habló de inmediato, solo le indicó con un gesto que tomara asiento frente a una mesa que no tenía patas visibles. El lugar estaba en penumbra, pero la figura se veía clara. No le mostró la cara, siempre le dio la espalda. Aun cuando giró el cuerpo, el rostro seguía mirando hacia la roca, como si no pudiera o no debiera mirarla de frente. Esta persona le habló, le dijo cosas que nadie podía saber, detalles de su vida, de sus errores, de cosas que ni ella misma recordaba con claridad. Irma juró que en ese momento creyó estar muerta, que eso era el juicio, que se la estaban cobrando. Entonces la figura le pidió las manos. Ella, temblando, las extendió. La figura se las tomó con fuerza, una fuerza no humana. Una presión tan intensa que la hizo gritar de dolor. La carne se rompió y sangró. Le preguntaron cómo sabía que no era solo parte del viaje, parte de la droga, parte de una pesadilla inducida. Irma se quitó los trapos de las manos. Tenía 2 heridas circulares, una en cada palma, muy profundas, aún frescas. Los bordes estaban negruzcos, como si algo muy caliente hubiera hecho el agujero. Estigmas, así los llaman. Está documentado, ocurre más de lo que uno quisiera admitir, sobre todo en Semana Santa. Las heridas que sufrió Cristo en la crucifixión se le presentan a gente devota, a gente sensible, a gente que está rota por dentro. Y sí, puede ser un fenómeno psicosomático, pueden ser muchas cosas, pero eso no explica cómo fue que 3 personas vieron lo mismo, cómo fue que hubo sangre, marcas, heridas reales, ni cómo fue que al día siguiente Irma seguía escuchando la voz de esa figura que nunca se dio la vuelta, diciéndole que se iba a pudrir en el infierno.